Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los valientes que nos están acompañando desde temprano en esta jornada extensa. Vamos a dar comienzo al último módulo de la jornada del día de hoy. En este caso vamos a hablar sobre el tromboembolismo pulmonar. La idea es derribar viejos paradigmas. El módulo va a estar compuesto de 4 disertaciones. En primer lugar, el doctor José Fedele nos va a hablar sobre el manejo ambulatorio del TEP. ¿Para quiénes? Posteriormente, el doctor Martín Nagenson nos va a estar comentando un poquito sobre si la estratificación de riesgo actual es suficiente, desde ya que les adelanto que creo que no. Y finalmente voy a estar hablándoles un poco de lo que se viene, que es el tratamiento endovascular, y finalmente cómo uno debe integrar toda esta información en equipos de respuesta al tromboembolismo pulmonar. No quiero dejar de agradecer a los coorganizadores, Guadalupe, Claudio, por la organización de esta sesión y hasta a los diferentes auspiciantes que permitieron el desarrollo de esta jornada. Así que sin más dilatación, José, muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes. Hola de nuevo a todos. Aquí estamos otra vez, figurita repetida. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Un poco la idea estaba inicialmente al revés, pero vamos a ir de menos a más, o sea, el tratamiento ambulatorio del TEP, o sea, todo lo de menor riesgo y después avanzarán con el resto. La idea es un poco hablarles de mostrar alguna evidencia, algo sobre el tratamiento ambulatorio y después mostrar una experiencia nuestra de aquí del hospital. Bueno, los conflictos de interés, nuevamente. Bueno, el tromboembolismo venoso, interpretado como TBP y TEP, ¿no? Como dos extremos del mismo problema, es una patología muy frecuente. Algo comentó Nacho esta mañana en la introducción. Es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto y el accidente cerebrovascular. Y tiene una incidencia muy alta en la población general. Esto es un estudio de muchos que hay basados en poblaciones, donde esto está hecho en Europa, donde fundamentalmente Alemania y Reino Unido la incidencia es de 131 casos cada 100.000 pacientes. Si excluimos los pacientes con cáncer, el cáncer es un factor desencadenante sumamente importante en esta patología, baja la frecuencia 107 cada 100.000. Ellos globalmente demostraron que la trombosis venosa profunda en forma aislada es más frecuente en pacientes más jóvenes que el tromboembolismo de pulmón, que es más frecuente en adultos, y hay una clara incidencia de la edad en esta patología, donde aumenta muchísimo la incidencia después de los 60, 65 años. También un problema importante, sobre todo para el manejo del tromboembolismo venoso, es la recurrencia, que es del 11% aproximadamente en los primeros 6 meses. Por eso la mayoría de los esquemas de tratamiento de tromboembolismo venoso nos dicen que al menos hay que anticoagular 6 meses y después, de acuerdo a la presencia de factores de riesgo o persistencia de factores de riesgo, se hace tratamiento más extendido y después la incidencia baja después del año, más allá del año, y se mantiene aproximadamente en un 2% entre el cuarto y el 10º año. En Argentina, este es un trabajo de doctor Vázquez, del italiano de Buenos Aires, donde demostraron ahí algunos números, pero en general en Argentina es de 1 a 2 casos cada 1.000 pacientes año, con lo cual aproximadamente, sabemos que las estadísticas no son muy buenas, pero hay unos 67.500 casos en Argentina cada año, y un poco también lo que decía Nacho esta mañana, la mortalidad por esta enfermedad se mantiene alrededor del 10% a pesar de las intervenciones y demás, lo cual no es poco, ¿sí? En el cuadro de abajo ahí figura algunos números que hicieron el equipo del italiano de Buenos Aires, donde la incidencia global les dio 1.65 cada 1.000 pacientes año, con un número un poco mayor en los pacientes mayores de 80 años, bueno, ahí están los números de la incidencia de trombosis venosa profunda y TEP en forma individual. Para el diagnóstico del tromboembolismo venoso, todos manejamos, no me voy a detener en esto, pero bueno, todos manejamos las escalas, todo lo que son la evaluación preclínica del paciente con escala de Wells y escala de Wells modificada para tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda.
Un dato importante, sobre todo para aquellos que están en la guardia o en los equipos de medicina general, que uno con un score preclínico de intermedia o alta probabilidad ya puede empezar a anticoagular al paciente, aun cuando todavía no tenga estudios que confirmen el diagnóstico. Si nos vamos ya, nos metemos en tromboembolismo de pulmón, siguiendo con los scores, la evaluación de riesgo es muy importante. Esto después lo van a trabajar mucho más el resto de los que me van a suceder en las charlas, pero uno de los primeros scores que se utiliza es el PESI simplificado para evaluar riesgos. Y acá en este cuadro, que tampoco me voy a detener porque lo van a desarrollar seguramente más extensamente después, lo que nosotros nos vamos a detener es en esa parte, desde todo lo que es la evaluación y el algoritmo diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Por ahí figura el score de PESI. Cuando tenemos un PESI muy bajo, de 0, algunos pueden interpretar también como el de 1, de bajo riesgo, ahí es donde tenemos el grupo de riesgo bajo o muy bajo, y esos son los pacientes que podemos manejar en forma ambulatoria. Siguiendo con las clasificaciones, para lo que es ya específicamente el manejo del paciente ambulatorio, una evaluación importante son los criterios de Estia. Los criterios de Estia son una serie de preguntas que debemos hacernos o que debemos hacerle al paciente, y que eso está en todas las guías, pero que es importante que si alguna de estas preguntas la respuesta es afirmativa, ese paciente no tiene criterio, no reúne criterio para manejo ambulatorio. El esquemita habitual de tratamiento del tromboembolismo venoso: manejo inicial, donde ahí tenemos heparina, trombolisis, antagonistas de vitamina K o anticoagulantes directos, y después el tratamiento extendido, que llega, como decía antes, hasta los 6 meses en la mayoría de los casos, y después la profilaxis extendida, que puede durar años de acuerdo a la característica de cada paciente. Ya desde hace bastante tiempo que se vienen ensayando la posibilidad de los tratamientos ambulatorios, ya incluso en la era pre-anticoagulantes orales. Fíjense que todos estos estudios, esta bibliografía que apoya el tratamiento ambulatorio, son todos previos al 2000 y por lo tanto previos al uso de los anticoagulantes orales directos, pero toda esta evidencia apoyó el uso, digamos, o el manejo del tratamiento ambulatorio en muchos pacientes, a tal punto que en su recopilación del 2012, el ACCP, en sus famosas guías del CHES, ya recomendaba el tratamiento ambulatorio con grado de recomendación 1B. La primera experiencia publicada en Argentina la hizo el doctor Corín en Buenos Aires, la publicó en la revista de Hematología Argentina, fue en el año 2015. Él reunió un número de 359 pacientes con trombosis venosa o tromboflebitis superficial extensa sin tromboembolismo de pulmón, no estaban incluidos en este paciente, y si bien ya estaban en uso los directos, este trabajo fue hecho con heparina de bajo peso y antivitamina K. Y bueno, ellos trabajan en una clínica cerrada, que es la Suiza Argentina, que depende de un prestador, y bueno, armaron todo el sistema para ir a colocarle la heparina a la casa del paciente, para ir a hacer los controles de RINA a la casa y demás. Estuvo muy bien organizado, y bueno, los números mostraron un poco lo que se evidencia en el resto de la bibliografía. La tasa de recurrencia con el tratamiento ambulatorio es 0. La tasa de hemorragia mayor o no mayor clínicamente relevante es muy baja. La necesidad de recurrir al hospital también fue muy baja, del 1.4%. Fueron 5 pacientes sobre todo este número, y solamente uno fue un paciente que progresó a tromboembolismo de pulmón. Y lo más importante que tienen estas estrategias de tratamiento es lo que dice ahí abajo, ¿no? El ahorro de recursos al sistema de salud. Posteriormente, o casi en paralelo con lo que les mostraba, empezaron a aparecer los trabajos ya con el uso de los anticoagulantes orales directos. Los 3 trabajos grandes que hay son el RECOVER,
Recover 1 y 2 para dabigatran, Epstein, los Einstein, DVT para arriba y el Amplify para apixaban, todos mostraron no inferioridad. Aquí tal vez en trombosis venosa no se ve esa diferencia en eficacia que por ahí veíamos o que vemos en fibrilación auricular, pero por lo menos todos fueron al menos no inferiores. Y el punto más importante es este, que es el menor riesgo de sangrado, que eso sí es coincidente con todos los ensayos que se han hecho con los directos. La ventaja en términos de menos sangrado es considerable. Por lo tanto, el paradigma del tromboembolismo venoso, igual que en otras instancias, como lo fue en la fibrilación auricular, está cambiando. La evidencia a favor de los directos es bastante robusta como para generalizar el uso de estas drogas. Y de vuelta vuelvo a comentar o a mencionar un mensaje que di esta mañana, y es sobre la calidad de anticoagulación. Más allá que sea fibrilación o trombosis venosa, TEB o lo que sea, la calidad de anticoagulación definitivamente es mejor con los directos que con los antivitamina K, con el agregado obviamente del menor riesgo de sangrado. Entonces realmente debería ser, si bien no está todavía completado eso, el cambio de paradigma. Y específicamente en este campo, en el tema del tratamiento ambulatorio, administrar una única dosis, una única droga desde el inicio resulta una estrategia muy atractiva para lo que es el tratamiento ambulatorio. A raíz de esto empezaron a salir las recomendaciones. La Escuela Europea de Cardiología ya recomienda que pacientes cuidadosamente seleccionados, sobre todo por el tema de la embolia de pulmón, los de bajo riesgo, ya se consideren como candidatos a el alta precoz o directamente a manejarlos en forma ambulatoria. Las últimas guías que sacó la Sociedad Americana de Hematología, que son del 2020, en una serie de recomendaciones, yo simplifiqué ahí algunas, recomiendan el manejo ambulatorio de la trombosis venosa profunda en general, también el manejo ambulatorio del TEP con bajo riesgo, y recomiendan, una vez más, el inicio o el tratamiento inicial con directos sobre los antivitamina K. Bueno, después también hacen la recomendación de que en tromboembolismo venoso en general con factor de riesgo persistente o idiopático se recomienda el tratamiento indefinido. Bueno, va en contra del manejo o la profilaxis extendida en contra de aspirina. Los canadienses lo mismo, los TEP de bajo y muy bajo riesgo con score de PESI y ESIA negativos deben ser considerados para tratamiento ambulatorio, y ellos dicen que hasta un 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda y bueno, con TEP de bajo riesgo se podrían manejar perfectamente bien en forma ambulatoria. Los ingleses lo mismo, todas las recomendaciones en general son que la mayoría de las trombosis venosas profundas y los TEP de bajo o muy bajo riesgo podrían manejarse perfectamente en forma ambulatoria, con un comentario adicional que hacen los ingleses como ítem de buena práctica, que es preferible utilizar un DOAC que asumir el riesgo de un sangrado por el uso de heparina más antivitamina K. Eso tiene que ver con los costos y demás del servicio. Por lo tanto, los candidatos al tratamiento ambulatorio seguro serían TBP, ya sea proximal o distal, sin evidencia de TEP, TBP con TEP silente o incidental, que son aquellos que se llaman subclínico también, o TBP con TEP con score de PESI bajo y criterios de ESTIA negativos, y también algunos casos de tromboflebitis superficial extensa que comprometan el arco de la safena. Un dato importante ahí es que el paciente, al paciente se le debe explicar el tema del tratamiento ambulatorio, que el paciente debe tener un correcto estatus mental para entenderlo. Un consentimiento informado es importante hacerlo, y además tener también el apoyo del sistema de salud, porque en definitiva nosotros estamos provocando un ahorro importante de recursos para el sistema, pero lo que no tenemos que hacer es trasladarle el costo del sistema o el costo del tratamiento que no cubre el seguro al paciente. Entonces,
A veces es muy bueno reunirse con prestadores y demás y decirle, mira, yo te voy a hacer ahorrar mucho dinero porque no te voy a internar un paciente, pero al menos reconocele el directo, porque hay muchas obras sociales que hoy día no están reconociendo los anticoagulantes directos y nos mandan notitas donde dicen se sugiere antivitamina K. Entonces, claro, si vos me sugerís antivitamina K, te lo interno 4 días y el costo de la internación de 4 días te va a salir más caro que los 3 meses de la anticoagulación con los directos. O sea, es un poco la lucha eterna, ¿no? Pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta para esta situación del manejo ambulatorio. Nosotros yo le voy a mostrar una experiencia, la experiencia nuestra, ahora para ir terminando, que es el manejo ambulatorio. Este es un protocolo, un proyecto que tenemos ya hace un par de años en marcha, que fundamentalmente lo estamos manejando con el servicio de medicina hospitalaria porque es el servicio que maneja la guardia, ¿sí? Es un estudio observacional, prospectivo abierto, con registro de pacientes que concurren al hospital, con diagnóstico de tromboembolismo venoso. El objetivo es reducir la tasa de internación por tromboembolismo venoso, evaluar las tasas de reingreso por progresión o hemorragia, reducir las complicaciones intrahospitalarias, desarrollar un método sustentable de seguimiento ambulatorio y evaluar la compliance al tratamiento. Como criterios de inclusión, tienen que ser mayores de 18 años, que consulten a la guardia por un cuadro clínico sugestivo de tromboembolismo de pulmón, la evaluación preclínica habitual, score de Wells o Wells modificado, de alta probabilidad, confirmado después con ecodoppler dímero D y con tomografía, con protocolo para TEP y con todos los criterios que mencionábamos antes con TEP de bajo riesgo, ¿no? PESI simplificado y ESTIA negativo. Como es criterio de exclusión, hay una lista un poco larga ahí, pero fundamentalmente tenemos, por ejemplo, obviamente TEP de riesgo moderado o alto, eso quedan internados, las trombosis de miembros inferiores muy extensas o que comprometan territorio ilíaco, sobre todo aquellas muy sintomáticas, como la flegmasia, por ejemplo, aunque no llegue a ser una flegmasia, pero son muy sintomáticas, la trombosis bilateral o recurrente. La trombosis en sitio inusual, ahí le puse un asterisco porque en general, van a ver después cuando muestre los números, hay algunas en sitio inusual que se pueden manejar en forma ambulatoria. De hecho, tuvimos un caso ahora, por ejemplo, una chica muy jovencita, en realidad que era menor de 18, por eso no se incorporó, pero tenía una trombosis en miembro superior, pero no estaba tan sintomática, pero venía de un mal manejo de otra institución y demás, y eso a veces también influye a la hora de decidir, la dejamos internada 24 o 48 horas, más que nada para contención. Pero bueno, hay toda una serie de ítems, por ejemplo, alto riesgo de sangrado, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, imposibilidad de control cercano o seguido, que es lo que necesitamos con estos pacientes. O sea, esos son todos los criterios de inclusión. Y después, bueno, obviamente el paciente, hacemos un laboratorio básico con hematimetría, función renal, hepatograma, dímero D, imágenes fundamentalmente de ecodoppler y angiotac. Con eso, si el paciente reúne criterios para tratamiento ambulatorio, tenemos las dos opciones que son para inicio de tratamiento oral directo. Está de alguna manera permitido, mientras se hace toda la evaluación, hacer una dosis de heparina, pero si no lo mandamos directamente con los orales, la dosis estándar, Rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y luego 20 miligramos por día, o Apixaban 10 miligramos cada 12 horas por una semana y luego 5 miligramos, que es la dosis estándar. De nuevo, importante la adecuada dosificación, porque muchas veces el manejo ambulatorio uno lo ve que a veces vienen sobre todo del interior, con manejos ambulatorios con dosis insuficientes. Es importante respetar en lo que es trombosis venosa la doble dosis del Riva de 15 miligramos, o sea 30 por día por 3 semanas, y de Apixa 10 miligramos cada 12 por una semana. Obviamente, de nuevo, la firma del consentimiento. La firma del consentimiento es porque nosotros vamos recolectando los datos y esto tiene que ver con la protección de datos personales, más que nada. Pero no está mal hacerle firmar el consentimiento y fundamental que el paciente debe ser citado al consultorio de hematología dentro de la semana. Nosotros usamos una táctica, porque a veces no estamos, algunos de nosotros, y lo maneja la guardia, el sistema de medicina hospitalaria, y una táctica que no sé si está muy bien, porque que le damos medicación para una semana. ¿Ah? Le damos de acá
Generalmente tenemos las muestras que todos sabemos que tenemos y le damos para una semana y de esa manera lo obligamos a volver al paciente a la semana que inició el tratamiento, ¿sí? Y estos son los números de un primer corte que hicimos con nuestros pacientes de 30. Fíjense, bueno, tenemos ahí la edad media de los pacientes, el género, bueno, score de Wells, obviamente todos positivos. Los sitios de trombosis, fíjense, distal, proximal, 4 casos de tromboflebitis superficial extensa que comprometían el arco y lo que le decía, algunos casos de trombosis en sitio inusual, pero que los incluimos también dentro del tratamiento ambulatorio, con tromboembolismo de pulmón agregado había 2, uno silente con un PESI de 0, que lo mandamos igual, y uno incidental. Caso de esos pacientes que generalmente son pacientes con cáncer, que se hacen alguna tomografía de control y demás, y vienen con un TEP incidental. Bueno, como factores desencadenantes, el cáncer fue el más importante y la cirugía fue el segundo en jerarquía, traumatología y general, y algunos otros después de menor importancia. Lo que les decía, el tratamiento de inicio vía oral, la mayoría, uno solo hizo heparina de bajo peso y después se rotó a dabigatran. Para recordar solamente, el dabigatran y edoxaban necesitan por protocolos, porque así se hicieron, 3 o 4, como mínimo 3 o 4 días de heparina y después se switchea. No hay estudios que hayan usado dabi o edoxaban de entrada como directos. El control a la semana lo hicieron todos los pacientes y fíjense, ahí está lo más interesante, la tasa de hospitalización por progresión o por sangrado fue 0, eso coincide con el trabajo de Corín de Buenos Aires. La tasa de sangrado, nosotros no tuvimos sangrados, solamente un sangrado menor, una epistaxis. Hay que tener en cuenta que el trabajo inicial era con heparina y antivitamina K y nosotros usamos los directos. El control a las 3 meses mostró una recanalización completa en aproximadamente el 50% de los pacientes, pero cuando controlamos a los 6 meses, la recanalización completa de las trombosis ya fue un poco mayor, ¿tá? Y como mortalidad hubo en realidad dos pacientes que murieron en el transcurso de la evaluación, que en realidad murieron de su enfermedad de base, que era cáncer. Como conclusiones, nosotros podemos decir que tenemos una mayor incidencia de tromboembolismo venoso en adultos mayores, con un leve predominio en hombres. 70% de las trombosis afectaron a miembros inferiores en nuestro grupo de pacientes. El 80% ocurrió con un desencadenante reconocible o identificable, el 20% fueron idiopáticos. Todos los pacientes fueron tratados con anticoagulantes orales directos, uno solo de ellos hizo el tratamiento cortito de heparina previa, pero en definitiva todos después recibieron directos. La tasa de hospitalización después del inicio del tratamiento fue 0, ya sea por progresión de la enfermedad o por sangrado. No hubo reportes de sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante, solo uno menor. Y la tasa de recanalización completa de las venas afectadas fue aproximadamente 60% a los 3 meses y trepó al 75% a los 6 meses de tratamiento, con lo cual el tratamiento anticoagulante completamente ambulatorio es una opción efectiva, segura y ahorra recursos de salud en términos de camas ocupadas y costos reales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, por la soberbia presentación. Voy a invitar a un grupo de panelistas que están participando para iniciar las discusiones. Agradezco a los doctores Higinio Valparda, Marcelo Cardona, al mismo José como panelista y Martín Nagenson. No sé si tienen preguntas para realizarla, José. ¿Martín? ¿No? Yo quería preguntar, ¿hay algún tipo de duda en la actualidad si a los pacientes con PESI 0, PESI simplificado 0 o PESI de bajo riesgo, hay que hacerle o no una evaluación de lo que es la función del ventrículo derecho, sea por ecografía, troponina, BNP, algún otro marcador de severidad en el TEP? ¿O nos quedamos exclusivamente con los parámetros clínicos que recomienda la Sociedad Europea? Sí, es una excelente pregunta que en realidad no tengo la respuesta, porque la sensación que uno siempre tiene que el PESI simplificado es poco, que te estás quedando corto.
Si vos querés hacer, obviamente, la evaluación, me parece que es fundamental la evaluación clínica del paciente del momento, más allá de que a veces tenga un PESI 0 o de 1, que a veces también está incluido en este grupo de pacientes para manejo ambulatorio. Me parece que ahí prevalece un poco la experiencia y la valoración clínica del paciente. Y si a vos te queda alguna duda, avanzás. Pero bueno, como vos decís, las recomendaciones hasta ahora, por lo menos, son esas, que si vos tenés un PESI 0 en un paciente, podés manejarlo en forma ambulatoria. Yo me atrevo a agregar que en realidad coincido con José que a veces uno siente que el PESI tiene sus limitaciones y creo que en realidad uno no se está guiando solamente por el PESI, en este caso que evalúa, digamos, antecedentes clínicos y, digamos, la forma de presentación, sino que agrega una herramienta muy importante que es la tomografía. La tomografía, más allá de diagnóstico, y esto lo hemos hablado mucho con el grupo de residentes, que la verdad que trabaja también muy activamente digamos, en la pesquisa y la incorporación de estos pacientes en las bases de datos, y bueno, obviamente en su tratamiento. No solamente nos sirve entonces para el diagnóstico, sino que nos da un montón de parámetros de riesgo. Digamos, tenemos forma de evaluar el impacto en el ventrículo derecho con distintos marcadores, la relación del BDBI, la dilatación de la arteria pulmonar, tenemos también la presencia de reflujo de contraste en la vena cava inferior como parámetro también de aumento de las presiones. Tenemos también incluso la distribución trombótica, que es un factor también muy relevante, creo que es uno de los criterios tomográficos que por ahí tiene más impacto pronóstico. Cuando está afectada la arteria pulmonar principal o lobar, el riesgo va a ser mucho mayor a que si el TEP es periférico o segmentario. Entonces yo creo que esa evaluación clínica inicial, si es de bajo riesgo y encima se asocia a una tomografía de bajo riesgo que no tiene estos marcadores, no está indicado y uno podría tranquilamente mandar de alta a ese paciente sin necesidad de medir una troponina y sin necesidad de hacer un ecocardiograma transtorácico. Si hay alguna duda, lo primero que se tiene que agregar es el laboratorio con troponina. Si la troponina es negativa, estamos todos tranquilos. Si la troponina es positiva, ahí recién entraría en ese esquema de manejo eficiente de recursos la solicitud extra de un ecocardiograma. Pero me parece que es fundamental mirar la tomografía no solamente como diagnóstica, sino que como pronóstica. Para completar un poco el tratamiento, José, lo que yo te preguntaría para aprender todos los que siguen este tipo de pacientes, que aparte de la anticoagulación, ¿qué otras indicaciones le haces al paciente o le recomendás? ¿Cuánto reposo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué vida hace hasta que vos lo podés volver a controlar? ¿Hay alguna controversia en eso? No, en general se lo manda a la casa con una semana de tratamiento para de alguna manera obligarlo a que vuelva. Semana en general eso es reposo relativo también de acuerdo a la clínica. No es lo mismo una trombosis distal, qué sé yo, gemelar, que una trombosis femoral un poco más alta, de acuerdo a la clínica y demás, uno lo va manejando, pero el reposo es un reposo relativo la primera semana hasta que hace la primera consulta y después en general ahí se va manejando. El uso de medios físicos externos como medias elásticas y demás, eso en general se deja para más adelante. No se recomienda hacerlo en agudo. O sea, poner una media elástica en caliente generalmente no se recomienda. José, en el caso de ese 20% que no encuentran gatillo, ¿no está la posibilidad que con los directos no estés cubriendo la causa? Buena pregunta, porque en general hay algunas situaciones, son muy pocas, pero por ejemplo un antifosfolípido, sobre todo si es un doble o un triple positivo, no tenés que usar los directos, tendrías que usar antivitamina K. Pero fuera de eso, en general, incluyendo casi todos los otros marcadores trombofílicos, uno puede usar tranquilamente los directos. Entonces, por lo menos de inicio, se hace el tratamiento con los directos. No está tampoco indicado estudiar trombofilia en agudo. Y después ese 20% en realidad que no encontrás factor gatillo, creo que la importancia real de eso es en el largo plazo. Porque como yo les mostraba ahí, las guías de la Sociedad Americana sobre todo recomiendan que en muchos casos de esos, aunque sea el primer episodio, si tiene el paciente bajo riesgo de sangrado, podés mantener anticoagulación prolongada, que siempre es cuestionable, porque vos podés tener un episodio que no encuentres el factor gatillo, pero después decís, bueno, tengo que anticoagular toda la vida a un paciente, a lo mejor joven, por eso
está bastante discutido, pero en general las guías dicen, si hay bajo riesgo de sangrado y no te encontraste ningún evento desencadenante, estás autorizado a darle anticoagulación como prevención secundaria a largo plazo.